Bendecido domingo 9 de agosto de este año 2020. Damos gracias a Dios, seguimos, y es solo por su misericordia que es nueva cada mañana. Bendecimos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un sermón exclusivo, no inclusivo. Es solo para la iglesia de Cristo. Así que llámale allí a los hermanos y dile: hoy va a predicarse un sermón exclusivo para la iglesia, para los nacidos de nuevo. Un sermón difícil de entender y para los inconversos obviamente imposible. Un sermón para beneficio de la iglesia de Cristo y para la expansión del evangelio de nuestro Señor. Una predicación centrada en el evangelio. Así que vamos al tema en cuestión. Meditaba este fin de semana, mi amado, sobre la historia del ser humano. Y me llamaba fuertemente la atención los hechos, a través de los hechos, la historia, los hechos históricos y heroicos que el ser humano ha podido lograr a través de su existencia. Cuando adoptan una misma visión, una misma meta, se vuelven una aplanadora. Debemos de reconocer el tremendo poder que se logra cuando el ser humano se organiza para los mismos fines u objetivos y levantan de la nada ciudades enteras, mega obras increíbles, fruto del ingenio y de la dedicación al esfuerzo titánico del hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero tristemente, la mayoría de las veces, usando esa tremenda fuerza, esa tremenda capacidad para destrucción. Y yo me preguntaba en mi meditar, si ellos hubieran usado todo este poder, toda esta capacidad para hacer el bien y proteger a su misma raza, estaríamos en otro nivel de vida. Pero se confirma la palabra. Dice el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 5, con signo de interrogación. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ve la profecía, la revelación del profeta tan fuerte que está hablando la condición del hombre. Por eso es que no hay arrepentimiento. Dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y no están curadas, no están suavizadas con aceite. Y esto es lo que debemos de entender, que tenemos un Dios santo, santo, santo. Y que el problema no es del Padre, el problema es de nosotros, los hijos, los seres humanos, en esta condición por la caída, por la desobediencia del pecado. Así que nosotros no predicamos para agradar al hombre, sino para la gloria de Dios. No es una predicación centrada en el hombre, en el ser humano, sino es la predicación centrada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Mucha gente cree que la solución para el mundo es mejores condiciones y mayores oportunidades de trabajo, mayores y mejores escuelas donde se puedan formar mejores seres humanos. Pero vemos por la historia, la experiencia pasada y presente, que en su gran mayoría no sucede así. Lo comprobamos al descubrirse los grandes crímenes, las grandes maquinaciones, los grandes fraudes en los gobiernos del mundo, donde, aunque fueron a las más prestigiosas universidades, éstas no pudieron quitar lo maligno de sus corazones. La única solución para el ser humano es cuando Cristo se hace el Señor y Salvador de sus vidas. Nuestro Dios es el creador y sustentador de todo. Él ha ordenado
todo a través de leyes para el buen funcionamiento de su mundo que Él creó. Y así como al mundo físico lo rigen leyes, de la misma manera que al mundo espiritual. Y tenemos el ejemplo de la ley de gravedad o gravitacional, que el cuerpo con mayor masa atrae al de menor masa, volumen. Cada árbol da fruto según su género, dice esta ley. Y hay muchas leyes como el funcionamiento del cuerpo humano, etcétera, etcétera. Y como he venido hablando, es muy importante entender la ley del acuerdo. La bendita palabra nos enseña de cómo podemos accesar al poder de Dios por obra del Espíritu Santo. Dice en Mateo capítulo 18, verso 18. Mira lo que vamos a ver acerca de el acuerdo, del estar de acuerdo, de querer lo mismo. Y esto, te repito, es una obra del Espíritu Santo. No es humana, no es de voluntad o esfuerzos humanos. El ponernos de acuerdo, y como dije al principio, estoy hablando de la iglesia. En Mateo 18, 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, está diciendo el Señor Jesucristo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y estoy hablando de las leyes que rigen lo físico, lo social, lo espiritual, de parte de nuestro Dios. Y aquí, aunque el contexto habla de un caso de disciplina en la iglesia, el principio está en el acuerdo. Y para poder, y estoy hablando de la iglesia, ya lo dije y lo repito en un principio, este es un sermón exclusivo para la iglesia, pero que va a redundar en beneficio de todo ser humano. Eso creo y espero con gran devoción y pasión. Aunque el contexto, te digo, habla de un caso de disciplina, estamos viendo el poder que se desata la ley del acuerdo. Veamos un ejemplo del poder que trae la organización, la unión, el tener una visión, un propósito, una meta. Y este ejemplo lo vemos en Génesis, el primer libro de la creación. Cuando el hombre cae en pecado y comienza a rebelarse contra Dios, empiezan a multiplicarse sobre esta parte de la tierra. Y dice Génesis, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, se podían entender, tenían comunión a través de el habla. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, mira, empezó a haber aquí una coordinación, una comunión, esta palabra comunión que vamos a verla en el Nuevo Testamento, una palabra de origen griega que quiere decir, que se dice koinonía y que quiere decir querer lo mismo, desear lo mismo, tener un acuerdo. Y se dijeron unos a otros, seguimos en Génesis capítulo 11, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Mira cómo este acuerdo desató en ellos el ingenio. Empezamos a ver otro tipo de construcción, porque la victoria está en la multitud de pensamientos, en la multitud de juicios, y vemos que ¿para qué se pusieron de acuerdo? Mira lo que dice el verso 4. Vamos, edifiquemos una ciudad, edifiquémonos una ciudad y una torre. Mira, era para ellos, no para Dios. Cuya cúspide, cuya punta, dice, llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
Mira, se organizaron. Estamos hablando aquí de la Santa Comunión, que quiere decir querer lo mismo, ponerse de acuerdo. La ley del acuerdo desata triunfos, desata el poder para lograr las obras. Se organizaron para lo malo. Por eso es tan fuerte la maldad cuando se organiza, pero es mayor cuando el pueblo de Dios se organiza por el Espíritu Santo, y a esto le llamamos bendita comunión. Y dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, mira, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Mira dónde golpea el Señor. Y han comenzado la obra, escucha por favor, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mira lo que está declarando, no cualquiera, Dios mismo, que como tenían un solo lenguaje, se podían comunicar, tenían una visión, tenían una meta, un propósito. Y el Señor mismo dice, nada los detendrá ahora de lo que ya han pensado hacer. Y dice el verso 7, ahora pues descendamos, dice el Padre, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que se detuvo la construcción, porque unos hablaban un idioma y otros otro idioma. ¿Te parece conocido eso? Cuando ves una casa, quieres edificar tu hogar, pero tú hablas en un idioma y tu cónyuge en otra, y cuando llegan los hijos es una tragedia, y sabemos que una casa dividida contra sí misma, dice el Señor, como dijo el Padre aquí, no prevalece. Lo inverso es una casa unida, una casa edificada en Cristo Jesús sobre la roca, jamás podrá ser detenida. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que quiere decir confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, ¿sí? Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es para si alguno quiere saber, bueno, ¿y por qué hay tantos idiomas en el mundo? Bueno, bíblicamente ahí está la respuesta. Y así como ya te expliqué, y espero que ya te hayas dado cuenta, la verdad central de lo que quiero compartir en esta mañana es acerca del inmenso poder que tenemos, y que creo, por lo que veo, que no estamos usando a toda plenitud. Porque el enemigo de nuestras almas, que sí lo sabe, y él es su propósito dividir al pueblo de Dios, dividirnos, confundirnos, para que estemos en desacuerdo, para que uno quiera una cosa, el otro quiera otra cosa. Y si nosotros preguntamos, hiciéramos un censo, cada hermano tiene un consejo, una visión, cada uno diferente. Yo recuerdo y les digo, cuando éramos más jóvenes en el matrimonio, a veces nos subíamos al carro y solo 4, y decíamos, ¿a dónde vamos? Y uno quería comer esto, y uno quería comer el otro, y solo éramos 4. Imagínate una iglesia de 50, de 100, de 200, de 300, para poder conciliarlos a todo. Humanamente es imposible. Por eso la comunión es obra divina. ¿Alguien está ahí todavía? El enemigo de nuestras almas, repito, él lo sabe. Él trata de mantenernos esforzándonos y batallando, pero en la línea equivocada. Y así no podremos alcanzar los grandes logros que Dios ya ha preparado para su iglesia aquí en la tierra. Vamos a ver otro ejemplo bíblico que le da base a esto que estamos dando en esta mañana. El contexto de esta escritura es el primer sermón del apóstol Pedro. ¿Te recuerdas? En Hechos 2, que le llamamos el bautizo, el derramamiento del Espíritu Santo. Y es un sermón digno de ser estudiado por aquellos que quieran crecer en el servicio del Señor, pero voy a ir a la conclusión del sermón de Pedro, que es un sermón
fantástico, y estoy hablando, sí, de Pedro, el que no muchos días atrás había negado al Señor y hasta con maldición. Y era un hombre temeroso porque vio que los fariseos, los gobernantes, no jugaban, que no solo tenían deseos de matar al Señor Jesús, sino que llevaron a cabo su maligno plan. Entonces Pedro y los discípulos, ellos necesitaban poder, dinamita, dinamus, como dice en Hechos 1:8, Jesús nuestro Señor les dijo que se mantuvieran y que la promesa llegaría y que vendría sobre ellos el Espíritu Santo y recibirían poder. ¿Poder para qué? Poder para ser mártires, para ser martureos, para ser testigos, dice el Señor de Él. Ese es el propósito. Así que Pedro, el líder de la iglesia, comienza a predicar con denuedo. Ya no negó al Señor Jesús, sino cuando en la reunión de Pentecostés que llegaban todos los hebreos a celebrar esta fiesta, estaban las autoridades y Pedro se levanta y predica su primer sermón lleno del Espíritu Santo y les dice allí a viva voz a todos los que le oían, y estaban incluidos los fariseos, los gobernantes, y directamente les dice: a Cristo, al que ustedes crucificaron, le dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y así se los dice en Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues, dice, ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Puedes imaginar a ese Pedro, el otrora pescador, el que negó a Jesús, el que tuvo miedo, el que lo siguió pero de lejos? Cuando llega el Espíritu Santo sobre él, ya no queda nada de ese temeroso hombre. Ahora él no le importa seguir los pasos de su Señor y Dios. Y les dice así, cuando se asombran y dicen, estos están llenos de mosto, o sea que estaban borrachos, estaban diciendo, a lo que Pedro se levanta: varones hermanos, dice, ellos y nosotros, dice, no estamos ebrios, puesto que son las 9 de la mañana, y les empieza a hablar desde el Antiguo Testamento. Mira, está lleno del Espíritu Santo, pero tiene conocimiento bíblico. A veces nos topamos con gente que dice estar llena del Espíritu Santo, habla en lengua, dan profecía, pero a veces toman hasta textos equivocados. Y eso confirma que no tienen conocimiento bíblico. Seguimos. Dice el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sí, para nosotros también se estaba profetizando hace 2000 años, y que estábamos lejos, pero el Señor nos llamó, y también nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos. Pero esta es una obra divina, no es humana. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Mira qué tremendo, mira qué unción estaba desatado Pedro. Así que dice, mira su primer sermón lleno del Espíritu Santo. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra, la palabra del apóstol Pedro, que estaba aquí predicando con poder, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que quiero que empieces a ver esto. Tenemos ya una congregación de 3,000 personas queriendo lo mismo. Y esto en las Biblias de estudio dice el título: la comunidad de los creyentes. Esto tiene que ver con coinonía, la coinonía, la unión, el acuerdo de los creyentes.
¿Usted cómo pone de acuerdo a 3,000 gentes? Nosotros estamos en una iglesia de aproximadamente, no sé, calculo, arriba de 300, y a veces llora uno porque no nos podemos poner de acuerdo. Pero aquí vemos una iglesia de 3,000 gentes caminando como un solo hombre, con una coordinación. Pero esto es santa comunión. Y dice en Hechos 2:42, mira, estos creyentes, ¿cuántos te dije que eran? 3,000 más los apóstoles, los 120 que estaban allí, era ya un pueblo. Recuerda que en ese tiempo la población no se comparaba con las poblaciones de ahora. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mira, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y nos narra Hechos, que es un libro histórico, lo que ellos vivieron, escrito por Lucas. Y dice que sobrevino temor a toda persona. Aquí se da a entender que por lo regular eran personas ajenas a esos 3,000. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque donde está el acuerdo, donde está la comunión, donde todos quieren lo mismo, dice el Señor, si tan solo 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa. Y por eso dije que este es un sermón exclusivo, porque estoy hablando a la iglesia, no a la gente de fuera, no a la gente que no ha nacido, no a la gente que ignora y dice, entonces yo me voy a poner de acuerdo con mi esposa y vamos a pedir una casa nueva y así los engaña. No, aquel que tiene el Espíritu Santo entiende que pedimos conforme la voluntad de Dios, porque es el Espíritu que conoce la voluntad de Dios, el que nos dirige y que es la salvación, el establecimiento del evangelio. Y ya no doy más explicaciones porque sé que estoy hablando a gente que tiene la sabiduría de Dios por el Espíritu Santo. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en coinonía, en comunión, querían todas las cosas. Mira lo que dice este libro histórico de Lucas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esto lo han aprovechado los vivales, los falsos profetas, cuando dice que vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles y han saqueado a más de uno. Recuerde que el libro de Hechos en el Nuevo Testamento es un libro histórico con hechos únicos e irrepetibles. Estamos viendo el nacimiento de la iglesia primitiva y perseverando unánimes, de un mismo ánimo. Ese es lo que es la comunión, no estar en división, yo no estoy de acuerdo, y yo esto, y yo el otro, no. Ahí puede haber caídas, puede haber lenguas, puede haber éxtasis, pero no hay santa comunión. La santa comunión, y hablo a la iglesia, es cuando todos caminamos como lo que somos, el cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo y caminamos guiados, siendo conducidos por la cabeza, que no es el pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo. Todos nosotros somos administradores, los pastores, y se demanda, se requiere que los administradores seamos hallados fieles, porque no solo administramos las cosas espirituales, sino muchas cosas materiales, y tenemos que tener temor reverente de Dios. Y perseverando unánimes, dice. ¿Qué es unánimes? De un mismo ánimo. Viene también de la derivación de coinonía, de comunión, cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y esto traía como resultado que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La obra, nosotros la hacemos, pero la gente... Y narra esta historia que ellos se asombraban y decían, mirad cómo se aman. Y esto producía en ellos agrado y ellos abrían su corazón a ese Dios que ellos alababan y adoraban.
Así que continuemos. No confundir comunión con comunismo, hermano. He leído a célebres comentaristas de la política y la historia mundial, pero obvio, como no tienen al Espíritu Santo en sus vidas como el consejero, como el que los guía, no pueden entender y denostan contra nuestro bendito Señor Jesucristo y contra su iglesia, y usan estos ejemplos, y lo digo con certeza porque lo leí y oí a otro, y presentan a nuestro Señor Jesucristo como un gran revolucionario, comunista para descalificarlo, comparándolo con estos personajes que el poder enloqueció. Pero nosotros sabemos cómo acabaron estos caudillos, en dictadores, perpetuándose en el poder, sin aceptar que nadie les lleve la contraria, enriquecidos escandalosamente, y el pueblo muriendo de hambre, llevando vidas en una miseria infrahumana. Pero alégrate, iglesia, porque nuestro Rey y Señor no es así. Eso no lo pueden esconder todos los historiadores con todos sus títulos y las patrañas. Él, nuestro Señor, no pidió para Él. Y Él lo dijo claramente, que Él no vino para ser servido, sino para servir. ¡Wow! Todo lo dio por su pueblo, su vida. Dime qué Dios es como nuestro Dios. Dime quién es como nuestro Dios. Los dioses del mundo, los reyes del mundo, los gobernantes del mundo piden y piden y piden. Y le han aprendido muy bien los reyesuelos en algunas iglesias. Nuestro Dios se dio por nosotros. Alguien puede decir a su nombre gloria. Así que no confundir comunión con comunismo. Comunismo en su origen no era una idea mala, pero el hombre no puede, escúchame, el hombre no puede tener toda la dirección de un pueblo. El hombre no puede soportar la gloria que solo pertenece a Dios. Todo aquel que ha querido glorificarse, robar la gloria a Dios, ha acabado trastornado. Y lee a Nabucodonosor y te darás cuenta, enloqueció. ¿Qué dice el diccionario de comunismo para entender un poco más? Dice que es una doctrina económica, política y social. Escúchalo porque esto es importante, iglesia. No te duermas, porque este es un mensaje pesado, es un mensaje no para el mundo, es un mensaje exclusivo, es un mensaje para ti que eres miembro del cuerpo de Cristo. Así que pídele a Dios, y hemos orado, hemos ayunado para que Dios nos dé lengua de sabios, para que tus oídos sean abiertos, para que venga esa comunión, para que este mensaje pueda ser oído, pueda atraer convocación. Pero eso no lo hace el hombre. Aquí no podemos hacer publicidad. Aquí el que promueve es el Espíritu Santo. Así que te leo la doctrina, la descripción, como dice el diccionario. Te repito, dice doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Te digo que en el papel no se ve tan mal, y ellos hablan, muchos a favor y detractores, que es tomado de la filosofía del gran profeta Jesucristo, y sabemos que esto no es así, y que cuando la iglesia naciente se vio en la necesidad de vender para poder alimentar, porque ellos en Pentecostés, esta fiesta, ellos llevaban su dinero, para solo un tiempo, y esto se extendió. Así que imagínate alimentar a una iglesia inicialmente de 3,000 personas, sin contar mujeres y niños, y sin contar que lo que leímos dice que
que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Qué economía podría soportar la manutención de todo este pueblo que nació de un día para otro? Y por eso se vieron en la necesidad, pero no quedó como una ley, no quedó como que los ricos a los que Dios ha bendecido en una iglesia tienen que repartir para que no haya ningún pobre en la iglesia. No es esto el mensaje divino. Dice más el diccionario: sistema político, económico y social basado en esta doctrina. Y comenzaron bien, pero nosotros sabemos el final de esos que abrazaron el comunismo y no me voy a detener más, pero es importante porque también se ha filtrado, el enemigo, el padre de mentira, la ha filtrado, esta doctrina, esta filosofía en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Así que, de hecho, mira, la palabra bíblica en el diccionario bíblico, koinonía, tiene también la connotación acerca de la distribución económica, hermano. En el libro histórico de Hechos de los Apóstoles, que algunos preferimos llamar Hechos del Espíritu Santo, habla de esto, de suplir para las necesidades de los santos. No tener un evangelio social que es hacia los pobres, no. En lo que predicamos el evangelio, en lo que se van añadiendo hermanos en la iglesia, en cuanto haya una necesidad, debemos unirnos, debemos ser coordinados por el Espíritu Santo. Él produce el querer como el hacer, Él ama al dador alegre y entonces todos aportamos, porque ese es el poder, no que uno haga todo. El poder Dios no lo deja sobre una sola persona, por muy apóstol, por muy pastor que sea. El poder de la iglesia radica en la comunión, en la koinonía, en el que todos aportemos, cada uno conforme a la gracia que ha recibido. Eso lo hemos estudiado más de una ocasión. Así que el sermón de esta mañana, hasta ahorita te lo digo, lleva por título Santa Comunión, porque es una santa comunión y lo resalto así. No es una organización humana, social, política, es una santa comunión. Esto, la iglesia, es un organismo, no es una organización, es un organismo, es un cuerpo vivo por el Espíritu Santo. Así como decimos, santa oración, santa cena. ¿Por qué? Porque es de Dios y para Dios. Mira cómo dice en 2 Corintios 13:14, en la despedida del apóstol Pablo a los Corintios, y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Mira un solo versículo. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben lo que dice Efesios 2:8? Que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, es por fe, y no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Así que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Aquí vemos la obra de cada uno. Jesucristo es el ejecutor de la salvación por gracia en la cruz del Calvario. Y es a través del amor de Dios, porque Dios es amor. La Biblia lo confirma. Dice el apóstol Juan: el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y la comunión, la koinonía, el que nosotros seamos iglesia, que tengamos congregaciones locales y que la iglesia de Cristo se ve por su fruto, cuando está guiada por el Espíritu Santo, por esta santa comunión, que no es lograda ni por el mayor, excelente y excelso predicador y movimiento movedor de millares. No, esta es una obra divina. Solo Dios, Espíritu Santo, lo hace. Él está en ti porque eres templo del Espíritu Santo. Pero mira,
es omnipresente. Él está en mí. Soy templo del Espíritu Santo. Él está allí en tu cónyuge que está ahí a tu lado, si es creyente, si ha nacido de nuevo, en tus hijos si son creyentes. Y Él hace que nosotros querramos lo mismo. Y esto es de Dios. Por eso la iglesia es de Dios. Así que somos salvos por gracia, la gracia del Señor Jesucristo, por el amor del Padre. Y somos iglesia, amados. Y somos uno. Y queremos lo mismo, lo repito, por la obra del Espíritu Santo. La comunión es esa palabra griega koinonía, que significa querer lo mismo, tener todas las cosas en común, compañerismo, comunión, que somos parte de una cosa, que somos parte de algo y lo sabemos. La palabra dice que aunque somos muchos miembros, todos pertenecemos y formamos un solo cuerpo. Así que vemos que la iglesia, como te dije, el hombre cuando se organiza a través de la historia, vemos esas obras increíbles, pero la iglesia en comunión por el Espíritu Santo, tenemos que ser como esos apóstoles, como esos discípulos, que en las ciudades, cuando oían que iban a llegar a una ciudad, decían, ahí vienen esos que trastornan al mundo. ¿Por qué? Porque estaban siendo guiados, o sea, están unidos, están pegados por la obra del Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano. Y Juan el apóstol lo dice, porque la vida fue manifestada, dice, y la hemos visto. Estoy en 1 de Juan capítulo 1, versículo 2. Dice en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice el apóstol Juan, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ojo, no está hablando de la vida humana, orgánica. Dice, porque la vida fue manifestada, que se manifiesta la vida en cada nacimiento, de los cuales sabemos y somos testigos. Pero aquí recuerda que está hablando del verbo hecho carne. Es más que la manifestación de la vida humana. Está hablando de la vida eterna, de la vida de Dios. Dice, lo que hemos visto y oído, ojo, eso os anunciamos. Hermanos, ¿por qué predicamos nosotros el Evangelio? Lo que hemos oído y por los ojos de la fe hemos visto. Y eso anunciamos y debemos anunciar. Y en esto debemos estar de acuerdo. Nosotros debemos predicar, anunciar nuestra fe para que también los que Dios tiene preparado puedan oír y puedan creer y vengan a la comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice, estoy en la escritura, te la estoy parafraseando, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo. Y esto, hermano, debemos hacerlo para que nuestro gozo sea cumplido. Mira lo que sigue diciendo Juan en 1 de Juan, ahora en el verso 5, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si alguno dice que es cristiano, si alguno dice que pertenece a una iglesia, a una congregación local y al cuerpo de Cristo universal. Pero mira, dice, si decimos que tenemos koinonía con él, con Cristo, y andamos en tiniebla, mentimos. Y no practicamos la verdad. Dice, ¿por qué? Porque no se puede tener koinonía entre Jesucristo y Belial. Pero sigue diciendo el verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo por eso te decía, mi amado hermano, esta es una predicación especial. Esta es una predicación exclusiva. No la puede entender el inconverso, el natural. Va a decir, oh, solo ellos. Sí, que por la gracia y misericordia de Dios nos limpió y andamos y caminamos en su luz.
y cuando nos vemos y cuando decimos, hermanos, vamos a orar por el hermano, la hermana que está enferma ahora en esta temporada de crisis, de pandemia, nos hablamos y decimos, hermano, hay que orar por el hermano fulano que está enfermo, por la hermana fulana que está enferma, y me dicen, pastor, está enfermo fulano, y esto inmediatamente el Espíritu nos impulsa a querer y hacer lo mismo, y inmediatamente empezamos a orar, y eso es el poder. Pero eso, ¿quién nos mueve? Porque Dios responde la oración de su pueblo cuando su pueblo se une. Cuando su pueblo, en toda la Biblia vemos que Dios responde a las oraciones de su pueblo. Y aunque no podamos estar juntos físicamente, congregacionalmente, Dios no está limitado porque todos estamos de acuerdo por el Espíritu Santo y oramos por aquellos que están padeciendo situaciones adversas. ¿Alguien está oyendo? Así que somos templo del Dios viviente. ¿Y quién es el Dios viviente? El Espíritu Santo que está en nosotros. Pablo, el apóstol, se lo dice a los corintios en 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Y una pregunta retórica. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Se responde solo. ¿Y qué coinonía? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia? Que es una palabra similar. ¿Qué concordia? ¿Qué acuerdo? ¿Cristo con Belial? ¿O qué parte ahora va con nosotros? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Hermano, hermana, tenemos amistades, pero nos acercamos a ellos con el propósito de alcanzarlos para Cristo. Pero no puede ser que con el que tengas comunión o estés de acuerdo, pero es humana, es filosófica. No puedes, aunque tú quieras tener comunión, porque si tú te haces amigo del mundo, te conviertes, te constituyes en enemigo de Dios. Alguien está oyendo y sé que estoy hablando a la iglesia, por eso estoy hablando este sermón que es muy importante y es muy evangélico. No es solo para la iglesia, aunque es solo para la iglesia, porque el hombre natural no lo podrá entender, y es para beneficio de nosotros, para que entendamos el poder que tenemos y que no accesamos a él como debiéramos accesar. Y va a redundar, si esto tú y yo lo recibimos en humildad, va a redundar para beneficio del inconverso, del gentil. Por eso dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Hermano, porque dice, ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Amado, no puedes estar lleno del Espíritu Santo y lleno del espíritu del mundo. Mira lo que dice el apóstol trayendo la palabra que Dios dijo. Profetizó y ya está. Él ya está habitando y Él está en medio de nosotros. Dice, habitaré y andaré, caminaré, me moveré con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso titulé este mensaje, Santa Comunión, para diferenciarla de la comunión humana, de la obra humana, de la obra social, que tiene apariencia de piedad, pero aquí se cumple el dicho popular, ¿verdad? Que el que reparte se queda con la mayor, y yo digo, y mejor parte. Y hay mucho pueblo evangélico metido 100% en la obra social, o evangelio social, como algunos le llaman. Y sus defensores dicen que la iglesia tiene el deber de ministrar a los necesitados, a los pobres. No solo lo espiritual, sino también lo material. Y aquí hay un gran etcétera. Amada iglesia, amado oyente, ¿pero qué dice la Biblia? Solo tocaré brevemente este tema por cuestión de tiempo y porque ya algunos se me están durmiendo, que no están acostumbrados a escuchar mucha palabra y se arrullan. Algunos ya están durmiendo. Solo voy a nombrar unos textos para apoyar esto y que lo usan para apoyar el evangelio social.
Dice en Gálatas 2:1, Pablo narrando a los Gálatas que cómo fue su encuentro con el Señor, y dice que después de pasado 14 años, después de que tuvo su encuentro con el Señor, fue discipulado por el Señor Jesucristo. Mira, él no, su evangelio, él lo dice no como propiedad, sino como siendo parte, ¿sí? Como pertenencia, que él dice: yo pertenezco, él pertenece a mí, este evangelio, mi evangelio, porque era en sentido de pertenencia. Te explico, como cuando yo digo mi iglesia, no como sentido de propiedad, sino mi iglesia, porque yo soy partícipe, soy un miembro más de mi iglesia, la iglesia en la cual yo estoy. Dice pues: subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Ojo, no subió porque sintió subir, no, él era guiado por el Espíritu Santo. Y para no correr o haber corrido en vano, dice Pablo, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ojo, hermano, aunque sería cuestión de otro estudio por cuestión de tiempo, pero Pablo no fue discípulo de Pedro, Pablo no fue discípulo de los apóstoles, él fue instruido, dice aquí, 14 años, subió, sí, estuvo con el Señor Jesucristo 3 años, el Señor lo instruyó y él estuvo predicando por estas zonas, pero fue por revelación a consultar, a checar con los que tenían, dice, reputación en el evangelio que predico entre los gentiles, dice. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ojo, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, y nosotros tomamos también esa palabra, para que la verdad del evangelio permaneciese con ustedes. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y todo esto te lo leo para que veamos el contexto, porque este texto que te voy a leer es el que usan los del evangelio social. Mira, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Y si tú ves la traducción, dice koinonía, ¿sí? En señal de que estaban de acuerdo con lo que Pablo estaba haciendo, que no había diferencia, que estaban unidos, y ese estaba haciendo desatado el poder. Dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vea qué coordinación. Cuando está el Espíritu Santo hay esa koinonía, queremos lo mismo. Pero mira este texto, que es el que usan los del evangelio social, algunos con los que me he topado. Dice, solamente nos pidieron, dice Pablo, que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo se ocupó de los pobres, dice, diligentemente. Y cuando les escribe a los romanos, en esta carta a los romanos, la despedida, dice, cuando vaya a España iré a vosotros. No había podido ir, pero ahora, dice, ya he llenado todo con el evangelio de Jesucristo. Y mira lo que dice en el verso 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. O sea, él no se olvidó de los pobres. ¿Pero a qué se refiere con los pobres? A los pobres del pueblo de Dios, a los pobres de la iglesia, para que me explique yo mejor. Porque Macedonia y Acaya, dos iglesias locales, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres, pero no para los pobres
que están en el mundo. No, dice, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Me estoy explicando. Nosotros como iglesia tenemos que cooperarnos, pero para los pobres que pertenecen a las iglesias locales, hermano. Dice, pues le pareció bueno. Mira el pensamiento de la iglesia de Macedonia y Acaya. Les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿A quién? A los santos que están en Jerusalén, porque vino una gran hambre a Jerusalén. No quedó como ley, como regla, que siempre tenían que estar llevando ofrenda a Jerusalén. Fue, como te he venido narrando con la Biblia, situaciones extraordinarias, como ahora, en este tiempo de pandemia, hermanos que no pueden trabajar, etcétera, etcétera. Hay que ubicarlos y se ha estado haciendo y tratando de hacer mejor para que ellos puedan tener su ayuda. Dice, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles, está hablando que Macedonia y Acaya, una congregación gentil pero convertida a Cristo, dice, si ellos recibieron bienes espirituales de los israelitas convertidos, dice, deben también ellos ministrarles de los materiales. Recuerde que Pablo lo dice, no es gran cosa, dice, si yo siembro lo espiritual y cosecho lo material. Lo sabemos como iglesia. Así que, punto número 1, no lo hacía siempre, solo en situaciones especiales. Número 2, no era hacia los gentiles inconversos, era básicamente a los santos, esto es, a los hermanos caídos en desgracia. Hay grandes ministerios de televangelista que en sus cultos y tienen miles de audiencia, y ahora en tiempos de pandemia han incrementado más su trabajo a través de las redes sociales y abiertamente piden para sostener sus obras de caridad, y es una estrategia maestra que llevan todos ellos para que el fisco, para que su gobierno no los pueda investigar por sus increíbles ganancias. Estos evangélicos aprendieron muy bien esto del Imperio Católico Romano, que todo lo justifica con el ministerio de la diaconía, de la misericordia, y tienen miles de centros de ayuda humanitaria, y lo dejo entrecomillado. Y no solo los evangélicos ya en Norteamérica, sino ahora, bien aconsejados por sus apóstoles, los ministerios en América Latina escapan al fisco haciendo evangelismo social, codeándose con los gobernantes de la tierra como buenos discípulos de la gran ramera. Y como digo, y el que reparte se queda con la mejor parte, y cambian la Santa Comunión por comunismo humano. Hermano de la Iglesia de Cristo que me oyes, la comunión nuestra es y debe ser por el Espíritu Santo, y debemos unir todos los recursos divinos y los dones y talentos que el Señor nos ha dado, pero principalmente para que el Evangelio de salvación llegue a toda criatura y llegue a más personas. Únete por el Espíritu Santo a este movimiento, a este avivamiento, para que redunde en acción de gracias y oración. Así que, mis amados hermanos, doy gracias a Dios. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Voy terminando. Primera de Timoteo 5:3. Con esto vamos terminando, mis amados. Prediqué hoy más largo porque prediqué para la iglesia de Cristo. Honra, le dice Pablo a Timoteo, mira las instrucciones, las cartas pastorales es lo más cercano que tenemos nosotros a la iglesia. Honra a las viudas, que en verdad lo son, en la congregación, no pierda de vista, amado, en la congregación, vea el contexto, está hablando a la iglesia, yo prediqué a la iglesia, pero si alguna viuda, una viuda de la iglesia, tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Manda también estas cosas, le dice, para que sean irreprensibles. Y escucha,
porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice. Y mira lo que dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha servido a los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Dice que se ponga en la lista. ¿A qué se refiere? La iglesia, la congregación local tiene, y aquí vemos que tenía una lista de nómina, donde se le daba ayuda a los necesitados, pero no a los de fuera, sino a los de dentro, porque el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El Espíritu Santo, mis amados, es el que produce la comunión y se muestra en y a través de la armonía, en unidad poderosa, invencible, que aporta no solo la parte económica, material necesaria, sino que se une en ayuno y oración para edificación de la obra de la iglesia de Cristo. Oro a Dios para que no resistas a la obra del Espíritu Santo, o te detengas porque alguien abusó y usó para su propio beneficio tus dones y tus talentos. Levántate, hermano. Una gran obra nos está esperando. Unámonos para que Cristo y solo Cristo sea dado a conocer, para salvación de los perdidos y gloria del Padre y beneficio de la iglesia de Cristo, para que nuestro gozo sea cumplido. Tu aportación es importante. Comunión por los hermanos contagiados de COVID. ¿Qué es esto? Unámonos, porque todo lo que le pidamos al Padre en esta coinonía, en esta comunión, Él lo hará. Hagámoslo con fe. Unamos nuestros talentos y nuestros dones. Que Dios bendiga a su iglesia en el nombre de Cristo. No nos olvidemos de los pobres, pero de los pobres de nuestra iglesia, de nuestra congregación, que de los otros pobres tiene la obligación el gobierno de cada país. Por lo demás, mi hermano, ten gozo, perfeccionándose y consolándose. Sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes, iglesia. Salúdense unos a otros con un beso santo ahora a la distancia. Salúdense entre todos ustedes con la comunión del Espíritu Santo. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Y alguien me ayuda a decir fuertemente: ¡amén! Estar así, Señor. Prende esta iglesia, Señor. Aviva esta iglesia, Señor. Inúndala con tu Espíritu Santo. Por todas partes siento el llamado. Él viene. Que pronto podré ver tu reino aquí. Puedes escucharnos desesperados. Es un clamor de nuestro corazón. Puedes